Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Alberto Salvador, profesor de artes del Colegio Boston. Esta clase va dirigido para los chicos de tercero de primaria, cuarto de primaria de nuestros tres planteles, del plantel Chichén, plantel Quintana Roo y por supuesto para el plantel Ixcún. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Chicos de tercero y cuarto, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes, ¿verdad? Como sabemos, hoy es nuestra última clase, así que vamos a ponerle todo el empeño, ¿sí? Y vamos a tratar de abarcar todo lo que hemos visto, ¿verdad? Desde que empezamos con música y finalizamos con pintura. Ahora bien, en el mundo de la música, ¿verdad? Algo muy importante, lo que empezamos a ver fue el arte de los sonidos, tanto su definición como igual vimos un poquito de lo que son las reglas en la música, pero ¿verdad? Especialmente en un pentagrama. Yo recuerdo que les remarcaba muchísimo los compases, en donde yo les conté una vez un pedacito de mi historia, ¿verdad? Cuando terminé la prepa y quería empezar a estudiar ya la carrera. Como les dije, yo al inicio, ¿verdad? Las matemáticas, pues ni queriendo, no daba una para las matemáticas. Yo recuerdo que entonces hice el comentario en mi casa, pues quiero estudiar algo donde no tenga que ver las matemáticas en mi vida, ¿verdad? Y siempre desde muy pequeño, a la edad de 9 años, pues yo empecé a estudiar música, ¿verdad? Siempre estudiaba música porque mi papá, pues, me inculcaba esa parte, ¿verdad? Del arte. Él no era músico, pero aún así me inculcaba que yo aprendiera a tocar un instrumento o que me metiera en el mundo de las artes. Entonces dije, pues ya sé que voy a estudiar música, ¿verdad? Y entonces resulta que llego al conservatorio y, oh sorpresa, ¿verdad? En la música están las matemáticas, fracciones, tenemos que ir contando. Hay algo muy importante que tal vez no lo conocemos como tal en matemáticas, pero se llama anacruza, ¿verdad? O la síncopa, que de repente estás tocando una salsa y hay como que un tiempo como que no casa, entonces tienes que ir buscando. Es padre, al final te das cuenta que el mundo de la música es muy diferente a como te lo pintan, como tú lo ves en la televisión, ¿verdad? Sino que hay mucho más allá para poder aprender, ¿verdad? Entonces, algo muy importante también que tiene un conservatorio cuando estudias la carrera es que no te casas nada más con un género musical. Bueno, aunque el inicio no te van a enseñar a tocar pop, no te van a enseñar a tocar rock, no te van a enseñar a tocar baladas, sino la base en una universidad de música es la música clásica, ¿verdad? Pero ¿por qué la música clásica es la base? Bueno, ahí te va. Si tú eres músico clásico, tocas de Bach, Beethoven, Chopin, Salieri, Mozart, Vivaldi, infinidades de grandes compositores que aparecieron, ¿verdad? Tú tocas esas piezas, puedes tocar lo que tú quieras en la actualidad. Ya no hay nada que te limite. Lo que tú escuchas, un solo de guitarra que es imposible, según a tu oído, tocar, un músico clásico lo hace a la perfección y en menos tiempo de lo que te puedes imaginar. ¿Pero por qué? Ahí te va esto. La parte fundamental se llama estudio, ¿verdad? Entonces, el estudiar te va a abrir muchísimas puertas, muchísimas oportunidades de... ¿A qué voy con esto? No es lo mismo aprender música por medio de teoría a que tú veas un tutorial en YouTube de cómo estar tocando tu guitarra, ¿verdad? Porque, bueno, el oído es la parte fundamental del músico. Necesitas tener un oído casi de 10 para ser buen músico. ¿Por qué va esto? Si tú ya lees partitura, tranquilamente puedes bajar una impresión de la canción que quieres y lo puedes tocar, aunque jamás en tu vida hayas escuchado esa pieza. Por ejemplo, nosotros que tocábamos en orquestas, llegaba el director y decía, ok, te repartía en este caso tu partichela, ¿verdad? Porque es nada más lo que tú vas a tocar. Él se quedaba con las partituras, te daba tu partichela y decía, ok, vamos a contar, te hacía la entrada y órale, iniciaba. Y a lo mejor tú jamás has escuchado la Quinta Sinfonía de Beethoven, jamás has escuchado Carmina Burana, ¿verdad? Pero tienes la partitura y lo tienes que tocar idéntico. ¿Por qué? Porque una partitura te dice las notas que vas a tocar, el tiempo que vas a estar sonando y los matices que le tienes que dar y sobre todo la velocidad en la que vas a estar tocando para que todos los músicos estén tocando al mismo tiempo. Pero imagínate que tú eres un músico que jamás estudió música y aprendió por oído. Llegas a una orquesta
te dan una partitura y todos empiezan y tú te vas a quedar ahí nada más viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes las bases. Por eso te dije que las bases es fundamental en todo lo que hagas, no nada más en el mundo de la música, en el mundo del arte, sino en todo lo que hagas en tu vida, campeón. Es fundamental estudiar, tener esas bases para que puedas ir creciendo tanto como persona y profesionalmente, ¿ok? Entonces eso es lo que pasa en el mundo de la música, por eso es la gran diferencia. Oye, no sé si vieron alguna vez la película de Coco, ¿verdad? En la película de Coco fue muy sonada, incluso hasta la banda sonora, ¿verdad? Que acompañó a Coco. ¿Por qué fue muy sonada y por qué tal vez fue criticado un poco los músicos mexicanos actuales, ¿verdad? Actuales y que han ganado premios internacionales, Billboard, Grammys. Entonces, ¿por qué fueron criticados? Se han ganado esas, por ejemplo, esos eventos, ¿verdad? Bueno, ahí te va esto. Porque Disney es una empresa, al igual que Pixar, ¿verdad? Es una empresa que les gusta todo a la perfección, tanto de tener un cable bien acomodado, ante todo su grabación y sobre todo, mayormente con lo que ellos compiten, que es la banda sonora, ¿verdad? Cuando hicieron la película de Coco, chicos, llegaron a México y empezaron a buscar, tenía que ser algo mexicano, empezaron a buscar a las mejores bandas musicales. No bandas, me refiero a bandas de rock, sino a bandas, por ejemplo, de viento, ¿verdad? Como Banda MS, como no sé qué otras bandas existan, ¿verdad? Entonces, empezaron a buscar y le decían, ok, le vamos a grabar, y a todo el mundo les daba sus partituras. Y cuando el director les decía, vamos a entrar, solamente 1 o 2 de las 40 personas tocaban. Y entonces se preguntaban, ¿pero por qué los demás no tocan con partitura? Pues ahí te das cuenta, ¿verdad? Que son músicos que no estudiaron, que llegaron a la fama, sí, qué padre, que tienen éxito, sí, padre, pero al final de cuentas no pueden avanzar más allá de, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Y poco a poco los iban eliminando. Llegaba otra banda, les daban lo mismo, tocaba 1 o tocaban 2 y los iban eliminando. Entonces se dieron a la tarea, chicos, de irse a Oaxaca, ¿verdad? A la parte, a la sierra de Oaxaca, ¿verdad? Donde los niñitos desde muy pequeños, sus papás les empiezan a enseñar música, porque a lo mejor es la manera con la que van a salir adelante, con la que se van a ir alimentando con el tiempo, ¿verdad? Pues la parte con la que les va a dejar una ganancia para ya después poder tener una familia. Y llegan ellos allá y se dan cuenta que todos los niños que salen en música leen partituras, ¿verdad? Tanto las personas adultas como los niños que van iniciando ya empiezan leyendo partituras. Y entonces, ¿quiénes son los que grabaron la banda sonora? Una banda que ni siquiera es conocida aquí en México y salió de Oaxaca, ¿verdad? Para que veamos cómo las oportunidades llegan, ¿verdad? Pueden llegar de repente. Entonces, eso es fundamental, tener las bases. Por eso les dije, yo al inicio, ¿verdad? Cuando fui al conservatorio, no quería tener que ver yo con las matemáticas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, te das... dicen en la vida, ¿verdad? De que las matemáticas siempre van a estar en todo. En una receta de cocina, si tú quieres ser un chef, no sé, 200 gramos de esto, 100 gramos de esto. Entonces hay matemáticas, ¿verdad? Para todo. ¿Quieres ser arquitecto? Muchísimas matemáticas. ¿Quieres ser ingeniero? Ni se diga, muchas matemáticas. Para todo en la vida, incluso hasta para ser piloto aviador, ¿verdad? Piloto aviador es una de las carreras donde las matemáticas tienen que estar a la perfección. Entonces, para todo hay matemáticas en la vida, ¿sí? Entonces, para que te vayas acostumbrando, para que le empieces a tener un poquito más de cariño a las matemáticas, porque en todo lo que hagamos, chicos, va a haber matemáticas. Te manda tu mamá o tu papá a comprar, tienes que saber matemáticas para contar tu cambio. Entonces, para todo es fundamental las matemáticas. Yo no digo que te englobes nada más con el arte, sino que experimentes qué es lo que te puede ofrecer la vida, ¿verdad? En estudio. Y sé, al final de cuentas, estudia lo que a ti te plazca y te convenga, ¿verdad? Eso es con el mundo del arte, en los sonidos. Ahora bien, si nos enfocamos un poquito a la parte visual, lo que hemos visto, ¿verdad? Que es la parte más fuerte que nosotros conocemos, hemos visto cómo ha decaído la pintura, ¿verdad? Hasta nuestra actualidad. Por ejemplo, podemos empezar hablando, lo hemos tocado muchísimas veces, ¿verdad? El hombre en la caverna, cómo hizo sus primeras manifestaciones de pintura, tocando lodo, ¿verdad? Colocando su mano, colocando huellas, y se daba cuenta que podía crear algunas cosas básicas, podríamos decir nosotros en la actualidad, pero eso no tiene sentido. Pero anteriormente eso era un logro enorme, que un hombre
pudiera colocar un poco de pintura en una pared, ¿verdad? Entonces ese era un logro impresionante. Hoy en día, pues ¿qué tiene? Agarra una pintura y lo pongo así, pero ya transcurrió muchísimo tiempo y tú ya piensas. Anteriormente el hombre era más por instinto, ¿ok? Ahora bien, si nos enfocamos un poquito a todo lo que hemos conocido, mayormente te he hablado, ¿verdad?, de pintores extranjeros, especialmente europeos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿verdad? Recuerdo que quedaron impactados cuando les conté la historia de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que Leonardo da Vinci no tuvo ni a mamá ni papá, ¿verdad? Lo dejaron huérfano y lo dejaron en un orfanato, ¿verdad? Entonces, como no tenía apellidos, pues su nombre nada más era Leonardo a secas. Pero como existían muchos Leonardos en ese tiempo, para que poderlo distinguir de los demás, le pusieron Da Vinci. ¿Qué quiere decir Da Vinci? Que era la provincia donde él nació. Leonardo da Vinci. Da Vinci nunca tuvo apellidos para que no te engañen, ¿verdad? Entonces, Leonardo da Vinci es el nombre de la provincia donde él nació, cerca de Florencia, ¿verdad? Y a pesar de esto, fue uno de los mejores pintores de ese tipo del mundo, ¿verdad? Más naturalista, de pintar un rostro más natural. Por ejemplo, conocemos la Gioconda o la Mona Lisa, ¿verdad? Que tiene mucho que ver la parte de los ojos, ese brillo, esa parte de que si tú te mueves para la derecha, sientes que te va mirando, te cambias para la izquierda, sientes que te voltea a ver, ¿verdad? Esa parte que te puede asombrar en la pintura, que tú estás consciente de que es una pintura, pero como entre rato tu cerebro te puede engañar de que te voltea a ver, ¿verdad? Y no es una figura grande, es pequeñita, como de 40 centímetros, muy, muy exagerado, ¿verdad? Es más grande el cuadro en lo que lo tiene que la pintura como tal. Entonces, son características que pudimos aprender. Entonces, Leonardo da Vinci, italiano, ¿verdad? Miguel Ángel Buonarroti, otro gran personaje italiano, ¿verdad? De Florencia, Italia, otro florentino, ¿verdad? Bien, ¿qué sabemos de Miguel Ángel Buonarroti o qué fue lo que aprendimos de este personaje? Bueno, que era un artista, podríamos decirlo, completo, a excepción de la música, ¿verdad? Porque él no tuvo nada que ver con la música, pero sí tuvo que ver mucho con la arquitectura, con la pintura, y hay un arte que se nos está olvidando, que se llama la escultura. Su gran pasión, su gran amor, no fue ni la pintura ni la arquitectura, sino fue la escultura. Y esculpió muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, a David, a Moisés, también sus obras maestras en la escultura, por ejemplo, la Piedad, ¿verdad? Recordemos que hizo varias Piedad y solamente creo que hizo 4, ¿verdad? Entonces, de las 4 Piedad que hizo, solamente una fue la que él firmó, ¿verdad? Que es en donde está la Virgen María, que tiene a su hijo, y en la parte de su hombro, aquí tiene una bandita de la Virgen donde dice Per Michelangelo Buonarroti, por Miguel Ángel Buonarroti. Esa era la firma de Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces sabemos que fue también un gran pintor, ¿verdad? En este caso la Capilla Sixtina. Cuando vuelva, chicos, la réplica de la Capilla Sixtina a Cancún, tengan oportunidad de irse, traten de darse la vuelta, ¿verdad? Sabemos que ahorita por la pandemia pues se tuvieron que retirar, pero dijeron que una vez que pase esto van a volver a Cancún, ¿verdad? Y sabemos que está autorizada, que incluso por el Vaticano, ¿verdad? Afirmó que es la única que se parece en un 98% al de Miguel Ángel Buonarroti, ¿verdad? Todo lo que él pintó. Entonces, démonos la oportunidad de conocer, de ir a los teatros, de envolvernos un poquito más en el mundo de las artes, ¿verdad? Eso es con Miguel Ángel Buonarroti, pero también sabemos que fue un gran arquitecto, diseñó muchísimas cúpulas y diseñó parte de lo que es el Vaticano, ¿verdad? Entonces, bien, y de ahí conocimos a otro extranjero, un holandés, si no me equivoco, fue Vicente Van Gogh, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que no tenía un pedacito de oreja. Bueno, sabemos que eso fue por un conflicto que él mismo tuvo, ¿verdad? Padecía de esquizofrenia, entonces él mismo se lastimó porque había tenido una discusión con un amigo que lo había lastimado, muy, muy feo, ¿verdad? Entonces él, como castigo, se mutiló un poco de la oreja, ¿verdad? Esa es la parte de su vida, pero si nos enfocamos a la parte artística, podemos encontrar grandes técnicas, por ejemplo, el puntillismo, ¿verdad? El puntillismo no es como compras un libro en el Oxxo y de puros puntitos tienes que unir, no,
No ese es el puntillismo. El puntillismo es armar una figura, armar una persona, armar un paisaje por medio de brochas golpeadas, ¿verdad? Imagínate estar golpeando nomás una brocha, ¿verdad? Y que te vaya saliendo el rostro de una persona. O sea, la técnica que tal vez él ocupó no era muy sencilla, es una de las más complicadas. Si tú tratas de agarrar una brocha, remojas, intenta golpearlo y vas a ver que vas a hacer puros manchones, ¿verdad? Eso es algo normal porque se está iniciando, pero ya con el tiempo trata de irlo perfeccionando y hasta paisajes te pueden salir, ¿verdad? Yo recuerdo, chicos, que en mi infancia había un programa en la televisión que era de un pintor que se llamaba Bob Ross, ¿verdad? Y te hacía ver las cosas extremadamente fáciles de elaborar. Entonces yo recuerdo que compré algunas cosas, brochas, espátulas, algunos óleos, y trataba de seguirlo, ¿verdad? Pero aquí era expectativa realidad. Entonces te das cuenta que se necesita de algo que te hablé desde el inicio, las bases. Si no tienes las bases, no es nada más agarrar tu brocha y tratar de hacerlo, porque no nos va a salir, o tal vez se medio parezca, pero va a haber algo que nos va a diferenciar de los otros. ¿A qué voy con esto? Tú puedes diferenciar una pintura de Van Gogh, una de Miguel Ángel, una de Rembrandt, por ejemplo, y vas a saber de qué pintura le pertenece a cada quien por el tipo de técnica que usaron, ¿verdad? Entonces yo creí que pintando Bob Ross y decía, nada más tienen que seguirme. Yo trataba de seguir y de repente ya no te quedaba igual. Entonces decías, pues algo está pasando, si estoy ocupando los mismos pinceles, el mismo óleo, pero te das cuenta que el talento y las bases no es lo mismo. Entonces aquí nada más como para que tengamos en cuenta y volvemos a lo mismo, que las bases son fundamentales, ¿ok? Entonces podemos seguir hablando de otro, por ejemplo, gran personaje, ¿verdad? Picasso, que fue muy complicado, o es muy complicado de poder entender a Picasso con la parte del cubismo, ¿verdad? Y su tipo de pintura que es muy abstracto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una pelotita normal de esos de plástico, ¿verdad? Una pelota normal, lo divides en 8 pedacitos, los cortas como si fuera un melón, lo abres y para ti sigue siendo un melón hasta ese momento. Lo cortas, cada pedacito que cortaste los vuelves a cortar a la mitad y los revuelves y empiezas a agarrar forma de triángulos. ¿Ok? Ahora bien, quiero que te quedes con esa idea. Era un balón. Yo dije que era un melón para que lo podamos tener un poquito más de referencia. Pero ahora eso conviértelo en un balón normal en color rojo y vas a ver puros pedacitos en color rojo, ¿no? Revuélvelo y les vas pintando de diferente manera, de diferentes colores y colócalos como tú quieras. ¿Qué es lo que vas a ver? Tú llegas a una exposición y ves puros triangulitos de diferentes colores. ¿Para ti qué es? Eso, triángulos de diferentes colores, ¿no? Pero para Picasso no, para Picasso es un balón. Picasso está viendo un balón. ¿Ya me entendiste? Y toda la gente que llegaba veía triángulos de colores. Y Picasso se molestaba. Es que no son triángulos de colores, es un balón. ¿No estás viendo que es un balón? No estoy viendo que es un balón. Entonces, eso es lo complicado de Picasso, ¿verdad? Entonces, Picasso tuvo dos etapas, la etapa azul y la etapa roja, ¿verdad? Donde todo lo que pintaba, hubo un tiempo, todo lo pintaba en color azul. Si está dibujando una persona, lo pintaba de color azul. Cara, ojos, o sea, de diferentes tonos de azul, pero al final de cuentas era azul. Hubo un tiempo que se aburrió de pintar azul y empezó a pintar en color rojo. Todo lo que pintaba era en color rojo. Y se iba a pintar personas, no te pintaba a cualquier persona, solamente pintaba o agarraba modelos de gente que trabajaba en el circo. Él amaba pintar gente de circo, ¿sí? Entonces, como para que tengamos esa idea. Pero la parte más complicada, vuelvo a repetir, era eso, tratar de entenderlo. Pero al final de cuentas, pues, no podemos entender a Picasso, ¿verdad? Agarraba sus broches y, por ejemplo, tú ves un cuadro y ves con puros manchones. Y tú dices, pues es que yo veo manchones y te quedas contemplando y vas a ver esos manchones. Y te dice, no, es una nube. A ver, explícame dónde sacaste la nube. No, es que lo armó con una nube y después lo fui a despegar. Ah, bueno, entonces así es otra cosa. Pero no lo está representando como tal, ¿verdad? Como te dice, por ejemplo, el balón. O sea, es algo, a mí, por ejemplo, en esa parte, en esos temas,
se me complicaba muchísimo, incluso hasta poder entenderle a nuestro profesor donde nos hablaba de esto, ¿verdad? Eso es con el arte en la parte de Picasso. El cubismo, ¿verdad? Aquí sí es algo muy padre que dejó Picasso, en donde digo, si tú analizas las cosas que hay a tu alrededor, te vas a dar cuenta que son figuras geométricas. Si tú quieres aprender a dibujar más rápido, mete las matemáticas en tu dibujo. Siempre decía eso Picasso, ¿verdad? Entonces ahí vuelvo a aclarar entonces el punto. En todo están las matemáticas. ¿Quieres dibujar? Hay matemáticas. Y es verdad, por ejemplo, si tú estás sentado en la parte de cocina, puedes voltear a ver tu refrigerador y tiene la forma de una figura geométrica. Voltea a ver tu tablet, tiene forma de una figura geométrica. Tu celular, todo en la vida tiene una forma de una figura geométrica, ¿verdad? Entonces Picasso dice eso. Una persona lo puedes elaborar, no sé, con un rectángulo, con dos triángulos. Él sacaba sus propios conceptos y los iba haciendo, y nos dábamos cuenta que ahí iba quedando súper padre todo lo que Picasso nos iba comentando, ¿verdad? En este caso, hablando sobre lo que es el cubismo, ¿verdad? Con puras figuras geométricas. Y también podemos encontrar otro gran personaje español. Lo vimos incluso en una clase de Zoom, ¿verdad? Velázquez. Tal vez Velázquez no te suene muy familiar como Picasso, como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, porque podríamos decir que son los músicos actuales, ¿verdad? Como para diferenciarlo. Y Velázquez es como un músico antiguo que no viene ni siquiera por tu mente. Bueno, pues Velázquez fue uno de los mejores pintores españoles, pintor de un rey, ¿verdad? Pintor de cámara, podríamos decir que se encarga de pintar a la realeza. Pero entre esos cuadros hay uno que resalta muy padre, su nombre está pues un poco chistoso, ¿verdad? No lo tomes a mal, se titula El cuadro de los borrachos, ¿verdad? Es una obra maestra, podríamos decirlo, ¿verdad? Donde hay 6 personas conviviendo y está el dios Baco, ¿verdad? El dios Baco nomás tiene pantalón, no tiene playera y está sentado con una copa de vino, ¿verdad? Y hace alusivo al dios Baco, ¿verdad? Que sabemos que es el dios del vino. Entonces es una de las mejores obras. De hecho se vendió últimamente, si no me equivoco, por 10 millones de euros, ¿verdad? Nada más como para que sepamos la cantidad que vale un cuadro de esos, ¿verdad? Entonces te das cuenta cómo el arte antiguo vale por eso. Es lo que yo quiero que tratemos de entender, ¿verdad? Cómo es que el arte antiguo puede valer tanto al arte en la actualidad. Por ejemplo, para que un cantante gane esos 10 millones de euros, necesita vender millones de copias de discos. Ahora ellos con un solo cuadro que vendían, ¿por qué? Porque había perfección en el trabajo. Es lo que yo quiero que nosotros podamos entender, ¿verdad? La perfección siempre en el arte, porque es belleza. Eso es con Velázquez. Y por último, si no me equivoco, estuvimos viendo, ¿verdad? A pintores mexicanos, en este caso, ¿verdad? Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero existieron muchísimos, ¿verdad? David Alfaro Siqueiros, por ejemplo, en varones, un dragón en mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Izquierdo también, que era una gran artista. Pero mayormente nos enfocamos siempre en Frida Kahlo y Diego Rivera. ¿Por qué? Porque pues sabemos que no es porque hayan sido los más talentosos, ¿verdad? Pero también, más que nada, porque al final de cuentas eran pareja, esposos, ¿verdad? Por la vida pues que en ese caso pues Frida Kahlo llevó, ¿verdad? Que apoyó muchísimo. En ese tiempo pues sabemos que a la mujer no se le daba la oportunidad de estudiar, de ir a la escuela, de hacer cosas que se supone que nada más eran de hombres, ¿verdad? Entre comillas, porque sabemos que esa mentalidad siempre estuvo mal y siempre estuvo errónea, ¿vale? Entonces en Frida Kahlo podemos encontrar muchísimos cuadros que también es considerado el arte surrealista, es verdad. En Europa, en México es más naturalista, aunque en mi punto de vista yo también lo considero como un poco surrealismo, en lo que yo considero, ¿verdad? Porque para que sea considerado surrealista es que viene de los sueños, de ahí proviene la palabra, ¿verdad? De lo que soñaba, pintaba, o tal vez eso aparenta un cuadro, ¿verdad? Porque tal vez Frida Kahlo dijo, es que yo jamás pinté lo que soñé, yo pintaba mi realidad, siempre lo decía, pero en tu cuadro aparenta otra cosa, ¿verdad? Como una realidad va a ser un cuerpo de venado con la cabeza de un ser humano. Entonces yo no coincido con esa parte, ¿verdad? De Frida Kahlo, que se llama el venado herido, ¿verdad? Entonces no puede ser una realidad, sino para mí es más ficción, es más un sueño. Entonces, en lo personal, yo me quedo con la teoría que tienen los europeos. Considero el arte de Frida Kahlo como surrealista, no naturalista, como ya lo decía, en lo personal, ¿verdad? Pero bueno, cada quien aquí, como te dije,
Una vez que tú tengas las bases, tú vas a poder formar un propio criterio y lo vas a poder defender. Vas a tener las bases para defender el por qué estás pensando de esa manera, ¿verdad? Y con respecto a su esposo, ¿verdad? Diego Rivera, él es más muralista, ¿verdad? Sabemos que al inicio del siglo XX en México, después de la Revolución, empezó una tendencia de pintar muros, de pintar paredes. No como los que hoy en día, ¿verdad? Vas a caminar con el Conalep y vuelves a ver todo grafiteado. No, no se refiere a ese tipo de pinturas en las paredes, sino contar la historia del pueblo mexicano, ¿verdad? Y en este caso pues tenemos un gran mural, la gran ciudad de Tenochtitlán, que está en el Palacio de Gobierno, ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar diferentes partes que pintó este personaje, Diego Rivera. Bueno chicos, pues por mi parte esto ha sido todo chicos, nada más fue una mezcla de todo lo que vimos durante el ciclo escolar, ¿verdad? Como para que no te vayas tan perdido de lo que conocimos, ¿ok? Bueno, pues hasta luego chicos, nos estamos viendo pronto.